Buenos días, mis hermanos, mis hermanas. Bienvenidos a todos a esta casa. Bienvenidos a todos. Es una alegría, realmente es una alegría poder vernos y estar juntos, aunque solamente sea un día a la semana. Amén. Les voy a invitar a que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1. Evangelio de Juan, capítulo 1. Dice la palabra así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Este se está refiriendo al Verbo del cual habla. Amén. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él, es decir, por el Verbo, fueron hechas. Y sin Él, es decir, sin el Verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Verbo, mis hermanos, es nuestro Señor Jesucristo. El Verbo, mis hermanos, es el Mesías, es el Salvador. Amén. Es nuestro Salvador. Pero ¿qué es lo que fue hecho por el Verbo y para el Verbo, hermanos? Vámonos a Génesis, capítulo 1. Génesis 1, versículo 3. La luz. Génesis 1:6. La expansión. Génesis 1:9. La tierra, los mares. La vegetación. Génesis 1:16. La lumbrera mayor y la lumbrera menor, es decir, el sol y la luna, y todo el ejército de ellos, es decir, todas las estrellas, los astros y los satélites. Génesis 1:20. Todos los seres acuáticos y todos los seres terrestres. Todo eso, mis hermanos, fue hecho por y para el Verbo. Toda la creación entera, mis hermanos. Todo fue hecho para Él antes de que Él naciera en Belén, mis hermanos. Todo estaba ya planeado y previsto dentro de una mente, dentro de la mente de nuestro Creador, una mente fantástica, la cual encaja todo a la perfección, mis hermanos. Todo fue hecho por y para el Verbo, para nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Y mira lo que dice Génesis 1, 26 y 27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Estos dos versículos están dentro del capítulo 1 de Génesis, ¿sí o no? Es decir, que esta es la creación también, ¿no? Nosotros fuimos también hechos
por y para el Verbo, hermanos. Tú y yo fuimos hechos para darle gloria a Dios y para servirle, mis hermanos. Ese es nuestro único cometido y nuestra única función. Darle gloria con todo lo que tenemos y servirle con todo lo que tenemos, mis hermanos. Juan 1, versículo 12. Nosotros fuimos hechos para darle gloria, honra y alabanza al Verbo, mis hermanos. Nosotros, porque fuésemos creados en el último lugar, no significa que no tengamos importancia para Dios. Dios nos creó en el último lugar porque en ese día derramó toda su esencia, mis hermanos. Derramó toda su gloria, derramó de su espíritu en cada uno de nosotros, hermanos. Nosotros, tú y yo, el ser humano, somos la obra culmen de Dios, hermanos. Somos en lo que Él se recreó. Nosotros somos muy importantes para Dios. Mucho, hermanos. Si nosotros no fuésemos importantes para Dios, de seguro que su misericordia no estaría con nosotros. Y nosotros estamos aquí hoy día gracias a esa misericordia, amor, hermanos. Gracias a esa misericordia, a ese amor, a esa fidelidad que Dios tiene con su creación. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, es decir, los que han creído y son hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Mas a todos los que le recibieron, hermanos. No todos. Según este pasaje, lo que yo entiendo es que no todos son hechos hijos de Dios, sino solamente aquellos que le han recibido. Yo, mi hermano, mi hermana, yo puedo venir a la iglesia, puedo leer la palabra, puedo dar estudios, pero a lo mejor realmente no soy hijo de Dios. Solamente a aquellos que realmente han recibido al Verbo, han recibido al Mesías, serán llamados hijos de Dios. No todos. No todos seremos llamados hijos de Dios. ¿Y quién será llamado hijo de Dios? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Solamente aquel o aquellos que creamos realmente en nuestro Señor Jesucristo, en su sacrificio en la cruz, en lo que Él hizo, está haciendo por cada uno de nosotros. Solamente de esa forma seremos llamados hijos de Dios, hermanos.
no todos, no todos los que estamos aquí entraremos en el cielo. Y no todos los que están fuera se quedarán fuera. ¿Mm? Muchas veces, hermanos, nosotros creemos que por venir a la iglesia, creemos que por predicar, que por trabajar, muchas veces creemos que tenemos el cielo asegurado, hermanos. Y no es así, no es así. Nosotros, mis hermanos, lo que nos manda Dios, primeramente, es que del amor que Él derramó sobre nosotros, nosotros derramemos sobre cada uno de nuestros hermanos. Si nosotros no amamos, no nos amamos entre nosotros mismos, que nos vemos, ¿cómo vamos a amar a Dios que no lo vemos? ¿Mm? Ese es el mensaje, mis hermanos, ese es el Evangelio. El Evangelio es que entre nosotros nos amemos, nos soportemos unos a otros. No es fácil tener paciencia, no es fácil. Pero del amor derramado sobre Dios en nuestras vidas, hermanos, esa paciencia puede ir trabajándose. ¿Mm? Ese es el mensaje del Evangelio, desde Génesis, mis hermanos, hasta Apocalipsis. El amor de Dios. Nosotros fuimos creados por amor. Dios no necesitaba un pueblo que lo defendiese, ni lo necesita ahora. Él quiso derramar toda su esencia sobre el hombre, mis hermanos. Fuimos los elegidos por Dios para demostrar a las demás naciones lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros, mis hermanos. Y nosotros, si no tenemos de ese amor que Dios derramó sobre cada uno de nosotros, nosotros no seremos llamados hijos de Dios. Es muy fácil y no cuesta nada hacer un discipulado, es muy fácil y no cuesta nada bautizarse, es muy fácil, hermanos. Pero el costo viene cuando realmente quieres ser hijo de Dios. Seguir a Cristo, mis hermanos, eso sí es un costo, eso es un sacrificio, eso no es gratis. No es gratis porque Dios nos va a pedir que dejemos muchas cosas que no queremos dejar. Nos va a pedir que dejemos dinero, que dejemos familia, que dejemos amigos, que dejemos salidas. Y eso ya no nos gusta. Nos gusta cuando hacemos el discipulado de a la luz de la Biblia, por ejemplo, y cuando lo termino y es el día de bautizarme, me bautizo y perfecto. Pero ser hijo de Dios es algo más, hermanos. Ser hijo de Dios es seguirle. Es ser discípulo de Él. Nosotros, durante toda nuestra vida cristiana, hasta que muramos, nosotros, aunque Armonía nos mandase a predicar, nos enviase y nos declararan apóstoles, por ejemplo, pero toda nuestra vida
desde que comience nuestra vida cristiana hasta que termine, nosotros siempre vamos a ser discípulos. El discípulo, mis hermanos, es aquel que aprende del maestro. El apóstol es aquel que es enviado por el maestro. ¿Mm? Aunque a nosotros nos envíe el maestro, nosotros siempre vamos a estar aprendiendo del maestro. Siempre. ¿Por qué, mis hermanos? Porque esta enseñanza de aquí nunca se va a acabar. Nunca. Siempre va a haber algo nuevo que Dios nos va a enseñar. Siempre va a haber algo, una revelación nueva que Dios nos va a traer. ¿Mm? Las revelaciones, mis hermanos, aún hoy en el año 2023 no se han cortado todavía. Dios nos sigue hablando. Dios nos sigue revelando cosas a través de su palabra, hermanos, día a día. ¿Mm? Así que no es fácil, hermanos, ser hijo de Dios. No es fácil. Y aquel que diga que es fácil, está mintiendo. No es fácil ser hijo de Dios, porque Dios te va a exigir, no te va a pedir, te va a exigir que si quieres ser hijo de Dios, tienes que hacer lo que Él diga. ¿Mm? Y eso no nos gusta. No nos gusta que nos toquen la familia, no nos gusta que nos toquen los hijos, el dinero, mis posesiones, pero yo quiero ser hijo de Dios. ¿Mm? Por eso, mis hermanos, todo aquel que crea será llamado hijo de Dios, pero no que crea cuando le hagan la oración de fe, sino que crea realmente en su corazón que en el principio era el Verbo, que ese Verbo se hizo carne en Belén y que ese mismo Verbo, 33 años después de nacer, murió en una cruz para salvarte a ti y a mí, mis hermanos. Todo aquel, cuando nosotros creamos realmente ese misterio, realmente seremos hijos de Dios. ¿Mm? Cuando nosotros realmente el amor de Dios derramado en nuestros corazones se ha derramado también sobre mis hermanos y sobre mis hermanas, sobre mis enemigos, es que es muy fácil amarnos aquí nosotros. Por eso creemos que todos somos hijos de Dios, porque todos nos amamos, es muy fácil. Pero ¿por qué no amamos al que no me cae bien? ¿Mm? ¿Por qué no amamos a ese hermano que tiene un ministerio mejor que yo? ¿Por qué no amamos a ese compañero de trabajo que me hace la vida imposible o a mi jefe? ¿Por qué no amo yo a mi esposa o a mi esposo? ¿Mm? Cuando se pone R que R, R que R. ¿Mm? No es fácil, hermanos, seguir a Dios. Yo lo digo por experiencia, no es fácil. Porque Dios siempre va a tratar con nuestro orgullo. Y el orgullo es una de las cosas que el ser humano nunca quiere dejar. Cuando nosotros nos humillamos realmente, como dice la palabra, creyendo, seremos llamados hijos de Dios. Y Él derramará de su fruto
sobre cada uno de nosotros. Yo les animo a que realmente el amor de Dios se ha derramado sobre cada uno de nosotros, hermanos. Que cuando andemos por la calle, cuando vayamos al trabajo, que cuando estemos en la casa, seamos diferentes, hermanos. La gente nos pregunte, la gente se inquiete, ¿por qué tú eres así? Cuando la gente no se inquieta y no te pregunta por qué eres así, es porque somos iguales, hermano. Cuando la gente no se pregunta, José es diferente, es porque José es igual. Nosotros tenemos que cambiar, hermano. Tenemos que cambiar, tenemos que dar un giro de 180 grados, hermanos, para que podamos ser llamados hijos de Dios, para que realmente la función que tenemos, que es la de dar gloria, honra, alabanza a nuestro Dios, se cumpla, mis hermanos, a través del Verbo, a través del Mesías. Luego hay otra cosa con la que el cristiano siempre lucha mucho. Yo he llegado a pensar que en nuestro vocabulario hay muchísimas palabras cristianas y muchas palabras bonitas, pero que siempre falta la palabra perdón. El amor y el perdón, mis hermanos, son las dos cosas que al cristiano le cuesta mucho someterse. Nosotros, al no pedir perdón, hermanos, estamos enemistados con Dios. Yo puedo confesar mis pecados, arrepentirme delante de Dios y Dios me perdona, ¿cierto? Pero si yo estoy enemistado, ya no solamente con mi hermano, sino con alguien de fuera, alguien que no sea cristiano, si yo estoy enemistado, guardo rencor hacia esas personas, mis hermanos, aunque esas personas no conozcan de Dios, yo, que sí conozco, estaré enemistado con Dios. Porque esas personas que no conocen, aunque no sean hijos de Dios, pero es creación de Dios. ¿Mm? Así que pensemos muy bien, primeramente, el por qué tengo que hacer las cosas. Durante mucho tiempo, durante muchísimo tiempo, mis hermanos, en la Biblia se nos aparece desde Génesis hasta Apocalipsis, durante muchísimo tiempo, el ser humano ha estado enemistado con Dios. Mucho tiempo, hermanos. Y aún hoy seguimos enemistados con Dios. Muchos, hermanos, seguimos enemistados con Dios. No nos acercamos lo suficiente. Acercarse a Dios no es solamente
en tu lugar secreto, cuando no te ve nadie, que está bien. Pero también hay otra forma de acercarnos a Dios, hermanos, y es acercándonos a nuestro prójimo. ¿Mm? Cuando yo me acerco a mi prójimo, mis hermanos, cuando yo le doy de ese amor que Dios ha puesto en mí, cuando yo doy de ese perdón que Dios ha puesto en mí, cuando yo ayudo con esa ayuda que Dios ha puesto en mí, entonces yo estaré acercándome a Dios, mis hermanos. Cuando, cuando Jesús todavía no comenzó su ministerio, él bajaba desde Galilea hasta las regiones de Judea y de Perea para estar con Juan el Bautista, no para controlarlo, sino para estar con él, para apoyarlo. Y Juan el Bautista en el desierto predicaba: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesús comenzó su ministerio, el profeta cambió, pero el mensaje no. ¿Mm? Ya no estaba Juan, estaba Cristo, pero el mensaje era el mismo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Nosotros, mis hermanos, creemos que el reino de los cielos viene solamente una vez a nuestra vida. Quizá cuando nos bautizamos. Pero el reino de los cielos, mis hermanos, viene cada día a nuestras vidas. Cuando yo doy de lo que Dios me ha dado. El reino de los cielos no viene solamente una vez, hermanos. El reino de los cielos está viniendo constantemente a nuestras vidas, día a día. Cuando yo doy de ese amor, de ese perdón, de esa misericordia, de esa fidelidad sobre cada uno de la creación de Dios, mis hermanos. Así que cuando tú estés haciendo eso, cuando yo esté haciendo eso, tengamos por cuenta que el reino el reino de Dios se ha acercado a nuestra vida, hermanos. Cada día, cada día. Sus misericordias son nuevas cada mañana, hermano. Amén. Y yo les invito a eso. Realmente les invito a que seamos una iglesia. No que, como dicen fuera, que se ve que es la iglesia del amor, sino que se palpe. Que se palpe que sea la iglesia del amor, hermano. Nosotros, nosotros ya no estamos para perder el tiempo. Yo no sé el tiempo que ustedes conocerán del Evangelio, si algunos es de nacimiento, yo en mi caso no. Yo fue en el 2011 y cada día me queda menos tiempo. O porque venga el Señor, o porque el Señor me lleve. Pero no estamos para perder el tiempo, hermanos. Necesitamos sentir ese amor de Dios en nosotros para poder darlo. Y necesitamos sentir ese perdón, esa fidelidad y esa misericordia, hermanos, para poder dar de eso. Dejemos ya de estar enemistados, de que es que mi hermano me ha mirado mal. Dejemos de esas tonterías, porque son tonterías, son niñerías, hermano.
Nosotros debemos de ser más adultos y más maduros, hermanos. Que realmente no se vea que somos la iglesia del amor, sino que se palpe ese amor. ¿Mm? Que nos perdonemos unos a otros, hermanos. Que realmente, si no nos perdonamos unos a otros, Dios no nos va a perdonar. No creamos que Dios me perdona si yo estoy enemistado con mi mujer. Es muy difícil pedir perdón. Muy difícil. ¿Por qué? Por nuestro orgullo. Porque el orgullo, hermanos, es lo único que el ser humano no quiere dejar. Somos muy orgullosos. ¿Mm? Pero dejemos ya, seamos y caminemos como una iglesia seria, hermanos. Realmente caminemos y veamos ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que no lo hizo nadie, no lo hizo nadie por otros. Mira, en la Biblia aparecen muchísimos pueblos, muchos pueblos, con muchos dioses, pero ninguno de esos dioses murió por ese pueblo. En cambio, por nosotros sí murió nuestro Dios. ¿Mm? Qué mayor orgullo y qué mayor alegría que esa, hermanos. Que realmente reconozcamos en cada uno de nosotros que Dios está vivo, hermanos. Honrémonos unos a otros, hermanos. Saquemos la honra hacia mi hermano. Démosle la honra por lo que haga, por lo que Dios está poniendo y ha puesto en su vida, hermanos. Honremos. ¿Mm? Honremos igual que honramos a Dios. Honremos a nuestro hermano y a nuestra hermana. Y caminemos todos juntos, hermanos, hacia esa Jerusalén celestial. ¿Mm? Y realmente que cuando estemos delante del trono realmente seamos llamados hijos de Dios, porque hemos hecho nuestro trabajo aquí en la tierra. Yo estoy seguro, segurísimo, que cuando estemos allá arriba va a haber mucha sorpresa. Mucha sorpresa va a haber. Esperemos que esas sorpresas no ocurran con nosotros. Para que no ocurra eso, mis hermanos, trabajemos aquí en la tierra. Llevemos el reino de los cielos aquí en la tierra, mis hermanos, para poder disfrutar de una vida eterna al lado de nuestro Dios. Amén.